Estoy compartiendo con ustedes el tema Testigos del poder de Dios. Hechos 4:20. Estamos retomando las palabras del primer vicario de Cristo, de San Pedro, que él valientemente dice: nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Estamos aquí en María Visión. Muchos de ustedes están viendo este programa en sus casas. Muchos enfermos, muchas personas ancianas, amas de casa, evangelizadores, personas de todos los ámbitos sociales, están al pendiente de esta labor de evangelización que en María Visión está realizando, y el Espíritu Santo se está valiendo de este medio para tocar corazones, para evangelizar al pueblo de Dios, para llegar a los incrédulos y aquellos que están atravesando hoy situaciones muy difíciles, problemas matrimoniales, familiares, problemas en el trabajo, problemas en todos lados. La inseguridad, la violencia, el crimen organizado y las revueltas políticas están haciendo pedazos a lo más sagrado que nosotros tenemos, que se llama la familia. Los inversionistas tienen miedo a invertir porque sus vidas están en peligro. Y por eso hoy más que nunca se necesita la voz del profeta que llegue a evangelizar, que llegue a tocar corazones, porque toda esta problemática que nosotros estamos viviendo se debe a una sola cuestión: el vacío de Dios. El hombre se ha dejado seducir por el Dios dinero. El hombre se ha dejado seducir por el Dios poder. Y a él está consagrando su vida. Por eso vemos todos los días tantos muertos. Y si nos podemos hacer un análisis en nuestra patria, en nuestro México, por las luchas del narcotráfico, por las luchas del poder, se han perdido más vidas que ni en la lucha de la independencia, que ni en la Revolución Mexicana. La gente tiene miedo de salir, miedo de aparecer. Pero si nosotros somos testigos del poder de Dios, no vamos a tener miedo de sembrar la semilla del Evangelio donde quiera que se necesite. Porque una fe sin obras es una fe muerta. Necesitamos tener una fe viva, pero esto es solamente por la gracia, por la efusión del Espíritu de Dios. Y todos los que estamos aquí somos conscientes de que necesitamos Espíritu Santo.
Y muchos de los que estamos aquí en este desayuno, o de los que están mirando María Visión, también hoy pueden decir, somos testigos del poder de Dios, porque Dios ha hecho en mí maravillas, grandes cosas. Y creo yo que una de las gracias tan especiales que hemos recibido y que muchas de las veces no sabemos valorar es la gracia de nuestro propio bautismo. Porque somos, con el bautismo, fíjense, somos hijos de Dios. Con el bautismo se nos abren las puertas de la vida de la iglesia. Con el bautismo nosotros tenemos la plenitud del Espíritu Santo. Y precisamente, estimado hermano, hermana, joven, enfermo, anciano, estamos también aquí. Quizá algún acontecimiento nos ha movido el estar aquí, o el deseo de experimentar a Dios en el corazón, así como lo hemos visto en algunos hermanos. Y quiero partir de un testimonio, uno de tantos, porque ustedes son testigos del poder de Dios. Levanten la mano los que son testigos del poder de Dios. Qué bonito, qué precioso, qué hermoso. Un aplauso para todos ustedes, porque son testigos del poder de Dios. Les voy a platicar un breve testimonio antes de entrar en tema. Aquí está con nosotros una mujer chaparrita y que le digo que es una mujer grandota. Ella quiere invitarnos a Puerto Vallarta. Ojalá y algún día estemos por allá. Ella me conoció cuando llegué a una comunidad cercana a Puerto Vallarta, a la parroquia de San Pedro. Y en esa parroquia de San Pedro, que lleva el nombre del primer papa, pues tenía la peculiaridad de que las personas casi no iban a misa, casi no. Solamente entre semana, una iglesia pobre, teníamos la campana donde llamábamos para misa, amarrada de un árbol, porque todavía no tenía la torre de la campana grande. Y siempre que íbamos a celebrar misa, el señor cura me decía, fíjate a ver si hay personas, si no, pues no da la última llamada. Pues si no hay nadie, pues para qué daba la última, ¿no? Porque siempre estaba sola la iglesia. En ese momento tenía fuego del Espíritu en mi corazón. Recién acababa de llegar de un encuentro espiritual que tuvimos en Malibu, California, con Charis Mission, que organizó Marilyn Kramer y ahora pues su hija, Kimberly. Estuve con Pedro Núñez, con Darío Betancourt, con el Padre Andrés y con tantos sacerdotes, que en su momento ellos supieron transmitirme la alegría en el corazón, la fuerza que necesita el apóstol para servir a una comunidad. Y entonces los problemas que yo estaba viviendo no me amedrentaban. Y por lo tanto, como no teníamos personas que fueran a misa, pues no había limosna, ¿verdad?
Y si no había limosna, pues entonces ¿qué íbamos a comer? Y bueno, teníamos problemas. Teníamos problemas en esa comunidad. Pero sin embargo, yo recuerdo una vez que estaba celebrando la misa con 3 personas. Y pues les llamé la atención a los 3 por los que no venían. ¿Dónde están los demás? ¿Por qué no vienen? Hombres de poca fe. Ay, por el amor de Dios. A otro día en la misa ya nomás tenía 1. Dije, no, por Dios, por ahí no va el asunto. Por ahí no va. Y entonces se me ocurre hacer encuentros del Espíritu Santo. ¿Cómo voy a hacer que esta gente se convierta a Dios? ¿Cómo? Me fui a un aserradero, conseguí madera, hice una tarima en la única calle que ese pueblo tenía. Dije, por aquí tienen que pasar porque nomás hay una sola calle. Bueno, pues está bien. Y conseguí músicos de Dios como ellos. Ministerios en Puerto Vallarta, Margarita pudo ir. Y otros evangelizadores. Y entonces, hermanos, esa comunidad se llenó de vida en el Espíritu. Y nuestra iglesia, hasta la fecha, todavía está llena. Los sacerdotes están contentos, están felices en esa comunidad, porque es triste cuando el obispo envía a un sacerdote a una comunidad donde casi no hay fieles. Le dice, oye, ¿qué hiciste? Te mandaron a un lugar de castigo. ¿A quién mataste, verdad? Entonces, hermanos, pero es ahí donde Dios envía a los testigos con el poder del Espíritu Santo. Pero en esos inicios, cuando ya se llegó otra vez la fecha del encuentro latino en California, pues resulta de que yo no tenía dinero para comprar mi boleto del avión, porque yo estaba en una comunidad pobre. Y yo pensé, dije, bueno, pues ¿cómo le voy a hacer? Pues voy a ir a hablar con un gerente de alguna línea de aviones, a ver si me hace una buena rebaja, porque el bolsillo está muy escaso. Y recuerdo que hablé con una mujer que yo pido bendición de Dios donde quiera que se encuentre. Margarita la conoce, Dulce María Carrillo. Fui con ella, platiqué. Yo no sabía con quién dirigirme. Nadie me dijo, ve con fulano, con sutano, con mangano. Simplemente fui con ella. Pensé que era un hombre, ¿verdad? Gerente de Aeroméxico. Y pues era una mujer. Me pasó a su privado. Y le empecé a decir que era sacerdote y todo. ¿Y saben lo que empezó a decir? Gloria a Dios. Alabado sea el Señor, bendito sea el Espíritu Santo. Empezó a alabar a Dios esta mujer. Ella, en ese entonces, no sé ahorita, profesaba en una iglesia que le llaman los cristianos. Es una secta. Pero ella, mujer de Dios, en sus oraciones tuvo una visión y me dijo que vio un sacerdote que llegaba a esa comunidad evangelizando con el fuego del Espíritu Santo. Y dice, y ese padre eres tú. Y dice, gloria a Dios. Eres un siervo de Dios, me dijo. Dice, solamente te voy a pedir que pagues los derechos de aeropuerto, que son $27. Bueno,
Esos sí los tengo, $27. Y luego todavía me di el lujo de invitar a otros padres y fueron igual que yo gratis. Bueno, ya, para que vean cómo se las gasta el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, fíjense bien, hermanos, que no es algo sofisticado, no es algo inalcanzable, no es algo que tienes que estudiar, cursos de Biblia, cursos de teología, cursos de tantas cosas. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad que nos ama, que nos quiere a todos. Y especialmente a los que son pobres, a los ignorantes, a los necesitados, a los enfermos, a los carentes de Dios, pero que abren su corazón y con ellos está el Espíritu Santo, como hoy está aquí con ustedes. Fíjense qué bonito. Qué hermoso. Por eso, si tú estás mirando ese programa, si tú estás participando de eso, piensa que el Espíritu Santo no es propiedad de nadie, es para todos. Y nadie puede adueñarse del Espíritu Santo. Bendito sea Dios, ¿verdad? Porque si alguien se adueñara, pues ya estaríamos fritos, pero no. El Espíritu Santo es la mejor herencia que nosotros podemos tener para la vida de toda la iglesia que Cristo ha fundado. Y entonces, ahora en ese tema que compartimos, como lo es hoy en día, también tenemos otro testigo que nadie se puede comparar, del Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II está visitando hoy nuestro país, nuestro México, porque él dijo, me voy pero no me voy, me quedo en México. El Papa Juan Pablo II se enamoró de nosotros, como también se enamoró de nosotros nuestra morenita del Tepeyac. Y el Papa, un fiel devoto a nuestra Madre, a quien le consagró su pontificado, totus tus, todo tuyo. Y ese Papa está visitando todas las diócesis de México. Y creo yo que eso es muy providencial en esos momentos de revuelta y de tanta violencia. Pues bien, nos estamos ahorita remontando en esa parte introductoria del tema a los hechos de los apóstoles. Creo yo cuando tenemos que hablar del Espíritu Santo, no podemos pasar por alto, dar una mirada a los hechos de los apóstoles. Si ustedes quieren comprender y entender un poquito sobre la acción del Espíritu Santo y tienen una Biblia en sus casas, lean Hechos de los Apóstoles. Y especialmente hoy los invito a leer Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 1, que nos habla pues de los discípulos que estaban esperando la venida del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, resucita, se aparece a sus apóstoles durante 40 días, pero luego sube a los cielos y está. Y también les dice, esperen al Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya para que llegue a ustedes el Espíritu Santo. Y entonces ellos estuvieron
un novenario de días. Y se cree que de ahí surgieron los novenarios de oración. Los novenarios que nosotros aplicamos de misas por los que han muerto, o de rosarios, o de otras devociones populares. Y entonces estaban los apóstoles esperando al Espíritu Santo, porque ya Jesucristo se había ido y ahora iniciaba la iglesia. Era el día también de la celebración del don de la ley para los judíos. Y también se le conocía como la celebración de las cosechas, de la pisca. Y aquí aparece el Espíritu Santo como un gran inculturador del Evangelio en los pueblos. Y quiso transformar esa fiesta religiosa en una fiesta también del inicio de la iglesia naciente. El milagro de Pentecostés es el bautismo en el Espíritu Santo que los apóstoles recibieron y proclamaron las maravillas de Dios a tal grado que cada quien los escuchaba en su propia lengua. La aparición del Espíritu Santo tiene un tinte, pues, universal. Una iglesia que nace con ese grupito de 11 y de la Virgen María, pero para evangelizar a toda la iglesia. Dios quiere ser alabado y bendecido por todas las lenguas y por todas las culturas, para hacer que todas las naciones sean un solo pueblo, bajo un solo pastor. Tantas divisiones que hay, hermanos, hoy en la iglesia, tantos movimientos eclesiales, tantas fundaciones laicales, y cada quien quiere ser único. Y estamos cayendo a veces en divisiones. En realidad, hermanos, el sueño de nuestro Señor Jesucristo es hacer un solo pueblo. Los fanatismos nunca ayudan, y los fanatismos existen en todos lados, en todos los movimientos sociales o religiosos. El fanatismo bien encauzado es bueno, pero mal encauzado es malo, divide. Y el Espíritu Santo es el único que puede lograr que todos esos líderes que evangelizan con el fuego del Espíritu Santo lleguen al propósito de Jesús, que es precisamente la unidad. Y eso mismo hacíamos en esa dinámica de integración cuando llegábamos a este desayuno, que cada quien se saludara, se dieran la bienvenida, oraran por un compañero o una compañera, para hacer ese clima de fraternidad y de unidad. Porque donde hay unidad, allí está Dios. Y donde hay división, no puede estar Dios. Ahí no puede estar. Si nosotros estamos divididos, estamos peleados, las familias están divididas, ahí ¿cómo puede reinar el Señor? Necesitamos abrir nuestros corazones y nuestras mentes para que el Espíritu Santo nos ayude a vivir en la unidad, y para que esa tarea que es dura la podamos realizar, necesitamos Espíritu Santo. Debemos de vencer el reto de pasar a ser de espectadores, actores del Evangelio.
¿Cuánto daño hace tanto espectador? Y todo el tiempo. Personas que saben que va a haber cursos de algo, ahí van. Que va a haber un retiro en una iglesia, en una parroquia, ahí están, bendito Dios que hay. Que va a haber semana de evangelización con la Biblia, porque estamos en el mes de la Biblia. Y ahí están las personas en esa semana de evangelización. Pero cuando se trata de que tú eres invitado a participar en la tarea evangelizadora, te da miedo el compromiso. Te da miedo comprometerte con las cosas de Dios. Y entonces estamos impidiendo que el Espíritu Santo fluya para la vida de la iglesia. Y tenemos que vencer ese miedo. Y solamente el Espíritu Santo puede lograr que nosotros venzamos el miedo de ser proclamadores de las palabras, de las buenas nuevas del Señor. Quizá muchos de nosotros ya tienen muchos testimonios del Espíritu de Dios en sus vidas. Testimonios de sanación, por ejemplo. Pero muchos les da miedo, les da vergüenza decir, el Señor hizo conmigo esa maravilla. Te da miedo a aparecer y tenemos que vencer ese miedo y ser testigos valientes con el poder del Espíritu Santo donde quiera que nos encontremos. También es preciso hablar de que esos testimonios vivos, como del Santo Padre y ahora también del primer Papa de nuestra Iglesia Católica, San Pedro, nos situamos en la primera proclamación de la resurrección de Jesús. Tanto Pedro como sus compañeros estaban desalentados, estaban tristes, llenos de miedo, llenos de temor, tal vez como nosotros hoy en día, que estamos llenos de miedo. Y claro, hablar de las cosas de Dios no es fácil, no es fácil. Alguien puede decir, mira, qué bonito que está hablando de Dios. Ay, mira que viene tal predicador. Ese predica muy bonito, ahí voy a estar. Que viene tal otro, canta precioso. Pero si nos pusiéramos en los guaraches del predicador y nos diéramos cuenta de los problemas que tiene que pasar, quizá no estaríamos diciendo eso. Porque si tú te atreves a seguir al Señor, vas a encontrar piedras en el camino. Si tú te atreves a seguir al Señor, vas a encontrar espinas en el camino. Si te atreves a seguir al Señor, te van a dar la espalda tus mejores amigos. Te van a traicionar hasta los de tu familia. Pero vas por el camino correcto, porque vas por el camino que conduce a la vida eterna. Y vale la pena, hermanos, sufrir por Cristo, porque entonces vas a conquistar la corona de gloria. Vale la pena sufrir esa enfermedad que ya la tomaste como un medio para purificar tu vida, como un medio de oración por la sociedad, por nuestro pueblo, por las familias. Y le dices a Dios, bendita enfermedad que me ha acercado a ti. Porque el apóstol nos dice, ¿de qué le sirve
al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué nos sirve estar sanos en el cuerpo, pero nuestro corazón está con el enemigo de Jesús? Entonces, hermano, hermana, yo sé que, fíjense, qué manera de llamar Dios a sus hijos. Se valió de tu enfermedad, se valió de tu problema, se valió de tu dolor, se valió del acontecimiento de tu boda o de tu cumpleaños. De cualquier acontecimiento se vale Dios para acariciarnos y para decirnos lo tanto que nos ama. Y el Señor hoy te va a consolar. Y el Señor hoy va a derramar ese poder del Espíritu Santo en tu vida, si tú así lo quieres. Vas a recibir Espíritu Santo, si así lo quieres, porque todos somos herederos del Espíritu Santo. Por la proclamación viva, por la proclamación ungida, surgen las conversiones de los corazones, porque el Espíritu Santo se derrama. Y hoy el Espíritu Santo estará haciendo maravillas contigo. Fíjense, hermanos, cómo es esto a veces tan absurdo, tan ilógico, porque dice la palabra que el Espíritu Santo sopla donde quiere, no sabemos de dónde viene ni a dónde va, y está donde se le pega su gana. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que una prostituta, después de estar pecando con hombres, ahora esté proclamando las verdades del Señor. El Espíritu Santo hace que un drogadicto, una persona perdida a los caminos del demonio, si tú le abres tu corazón, estarás proclamando el poder de Jesús en el mundo y eres testimonio de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, hace maravillas. El Espíritu Santo puede hacer que un enfermo, que el doctor le dijo no hay lucha, solo un milagro de Dios puede sanarte. Y el Espíritu Santo lo hace en un segundo. Y esa persona queda sana. Queda sana. Y ahora fíjense bien, no es que a Dios le interese que tengamos salud física. No, lo que Él quiere es que creamos en Él. La intencionalidad de todo esto es la conversión de nuestras vidas. El que nosotros nos enamoremos de Cristo. Porque San Pedro, pues él murió crucificado como el Señor. Nada más que él quiso morir con la cruz invertida porque negó a Jesús 3 veces y dijo que él no merecía morir como su Señor. Hermanos, con todos nuestros problemas, con todas nuestras enfermedades, con todo lo que tenemos, nadie escapa a la muerte. Aunque esté sano, nadie escapa a ese momento. Pero la palabra dice que si tú crees en el Señor, lo proclamas como Señor de tu vida, lo aceptas en tu corazón, entonces vas a tener vida eterna y vas a resucitar con el Señor, que eso es lo más importante. Aunque yo a veces les he dicho, no usemos de los productos más caros, ¿verdad? Porque ahorita la belleza cuesta, ¿no? Cuesta mucho porque hay mucha obesidad. Vean las tortillitas mexicanas, tan sabrosas. Pero bueno,
Si nosotros tenemos ese encuentro con el Cristo vivo, ¿qué importa? ¿Verdad? Yo les decía, una muchacha se compró un espejo en su casa para verse de cuerpo entero, porque ella estaba tomando productos para rebajar. Pero se compró un espejo largo de su cabeza a sus pies se podía ver. Pero como no quería verse gordita, se compró el espejo delgado. Y cada vez que se miraba en el espejo, no se miraba de frente porque no cabía. Entonces lo hacía por un lado, ¿verdad? Y fíjense, Dios estaba detrás del espejo y le decía, si supieras qué hermosa eres a mis ojos. Eres mi hija predilecta, te amo así como estés. Y la otra preocupándose, fíjense bien. Pues un aplauso a todas las mujeres que buscan la perfección de sus vidas, porque Dios te ama así como eres, tal como eres. Y Él quiere manifestar el poder en ti, su amor en ti, porque lloras porque, ay, mi marido ya no me quiere. Que ya se va a andar con la otra porque está más joven y porque está más bella que yo. Y ahí se andan preocupando de tantas cosas, siendo de que Dios te ama tal como eres. Él es tu mejor herencia de tu vida. Y Él puede hacerte la mujer más feliz del mundo. ¿Sí o no? Amén. Un aplauso a Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea Señor Jesucristo. Pedro, en nombre de todos, con valentía, le toma el texto del Antiguo Testamento, de Joel 3:1 y siguientes. Derramaré mi espíritu sobre cualesquiera que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones. Los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pedro proclama con valentía lo que nosotros conocemos como el querigma, que ahora me viene a la memoria el padre Alfonso Navarro, que él escribió esos libros de evangelización donde enfatizó mucho en el aspecto del querigma, y donde Aparecida retomó esa opinión y surge ese documento de Aparecida, y tuvo que ver mucho esa inspiración del padre Alfonso Navarro, que también él estuvo en Charis Mission viviendo esos encuentros latinos, estuvo llenándose del Espíritu Santo, y cómo él propagó en ese pueblo de Guadalajara y en muchos pueblos ahora en el mundo la evangelización, teniendo bien en claro los elementos del querigma. Si nosotros no predicamos el querigma, nunca vamos a hacer evangelización. En vez de hacer evangelización, va a ser domesticación, va a ser sometimiento. En vez de ser pastores, vamos a convertirnos en dueños de las ovejas y las vamos a hacer pedazos, porque el querigma es la base de toda evangelización. Y para entender el querigma es preciso que tú lo vivas. No basta esta prédica que estoy haciendo con ustedes.
Es necesario que nosotros seamos partícipes de esa predicación viva, así como Pedro proclamó el querigma, que consiste pues en invitarlos a la conversión, en decirles, bueno, ustedes vieron cómo mataron a Jesús, cómo tuvo esa muerte tan vergonzosa, y Él lo hizo por amor a todos nosotros, y también por ustedes que fueron sus asesinos. Y Él proclamó desde la cruz esas palabras de amor y de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ese Jesucristo anunció su palabra, que era Él mismo. Dio muchos milagros a todas las personas que lo oían, experimentaban el poder de Jesús. Pero ese Jesús, Dios lo resucitó de entre los muertos. Él no hizo, como dice el apóstol San Pablo a los Efesios, Él no hizo alarde de sus prerrogativas divinas, sino que se hace hombre, tomó carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos, tomó nuestra humanidad, y por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está por encima de todo nombre, para que ante el nombre de Jesús todos doblen las rodillas en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor. Un aplauso a Jesús, bendito sea Señor, alabado por siempre. Y los invitaba a la conversión, es decir, arrepiéntanse, así como decía Juan a sus discípulos, conviértanse, renuncien al pecado, para que esa palabra viva esté rebosante en sus corazones, para que la palabra de Dios te resucite, te sane, te transforme, te haga testigo del poder de Dios. Y entonces, hermanos, 3,000 almas se hicieron bautizar. Insisto, con esto inicié mi charla, con el bautismo, ¿sí o no? Como ese don maravilloso de Dios. En mi aflicción te aclamaré. Me gustaba jugar a llenarme de lodo todo el cuerpo, hasta la cara, todo, imagínense ustedes. Y luego me aventaba al agua y ya me quitaba el lodo, ya era otra cosa. Y entonces un día llegó mi mamá y yo estaba envijado de lodo y me dice, hijo, ¿qué estás haciendo? Mira cómo andas, qué feo te ves. Y luego empezó a agarrar una jícara y me empezó a echar agua. Y dice, ahora sí te pareces a mí. Entonces sí eres mi hijo. Y eso quiere hacer el Señor contigo hoy. Amén. Amén. Un aplauso a Jesús. Gracias, Señor. Pues vamos a hacer un inter ahorita, hacer una oración por todos ustedes. Una oración para que el Espíritu de Dios nos toque, porque de eso se trata. Porque podemos venir a ese desayuno, irnos con la panza llena de tanto que nos dan de comer, que es el señor Navarro, que tiene mucha generosidad con nosotros, pero tenemos que irnos llenos del Espíritu Santo, ¿sí o no? Llenos de Espíritu Santo, porque ¿saben qué? Hay muchas personas allá afuera
que quieren verte diferente. Quizá tú vienes porque tu hijo, tu hija, tu marido, siempre los maridos, ¿verdad? Pero si le preguntamos a tu marido por ti, pues sabe Dios qué nos va a decir, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos que los demás cambien. Ah, no, pero yo no. Yo estoy bien. Yo voy a los desayunos de María Visión, así de que yo estoy muy bien. Voy a misa todos los días, rezo rosario. Pero puede ser, hermanos, que si escarbamos un poquito, el Espíritu Santo tenga que cambiar muchas cosas de nuestra vida, ¿sí o no? Tenemos que ser testigos de Cristo en el mundo. Quizá sean más nuestros miedos que nuestro valor por proclamar las maravillas del Señor. Entonces los invito a que se pongan de pie y que dispongan su mente, su corazón, todo su ser, para que el Espíritu de Dios opere en nuestras vidas y para que tengamos, así como esa primitiva comunidad de testimonio, Pedro y Juan iban al templo y en el pórtico del templo había una persona tullida. Tenía 40 años enfermo. ¿Cuántos años tendremos nosotros enfermos del alma? Y ese tullido pedía limosna todos los días. Pedro y Juan llegaron y le dijeron al tullido, pues mira, no traemos nada. Jesucristo nos dijo, no lleven nada para el camino, así de que pues somos obedientes a Jesús. Pero lo que sí tenemos es Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús queda sano. Y sanó. 40 años de sufrimiento se convirtieron en momentos de felicidad. Y él no se separaba de ellos ni de día ni de noche. Enamorado de Cristo, así como la mujer pecadora. Vete y ya no vuelvas a pecar, le dice Jesús. Pero ella dijo, no, hasta que me encontré un hombre de verdad, ¿cómo me voy a ir? Y María Magdalena lo acompañó hasta cuando murió. Y después de que murió siguió dando testimonio del poder de Dios. Y ya no fue capaz de volver al pecado. Esa es la conversión, hermanos. ¿Y cuántos de nosotros hemos dicho que estamos convertidos, pero descubrimos que todavía nos falta conversión también? Porque la conversión no es algo que se consigue de una vez para siempre. ¿Saben lo que la conversión es? Es una lucha de todos los días. Porque tentaciones las tenemos todos los días. Nos quitamos unos enemigos, vienen otros peores. Salimos de un problema y nos metemos en otro más peor. Pero así como Jesucristo le dice al apóstol, el Señor le dice, te basta mi gracia, te basta mi gracia. Y entonces pedimos gracia a Dios, pedimos unción del Señor. Vamos a escuchar un cantito, dispongan su mente, cierren sus ojos. Mi mente en adoración, mi corazón de ti cada día se enamora. Tu palabra es la ilusión de tener la verdadera historia.
respuestas y enseñanzas, el más grande motivo de mi existir. Tú eres el camino que quiero seguir. Tú, el Cordero de Dios, ofrenda permanente que se inmola, a ti la gloria y el honor. Formar parte de tu reino a mí me honra. Tu salvación del mundo, liberación del yugo que el pecado nos dejó. Tú eres la razón de mi esperanza. A mis cuestiones das respuestas y enseñanzas, el más grande motivo de mi existir. Tú eres el camino que quiero seguir. Oh, yeah. Habían pasado como 30 años. Jesús gozaba de su hogar en Nazaret, de su madre María, de su padre aquí en la tierra, San José, hasta el día que fue invitado a una boda, su madre también. En esa boda hacía falta vino. La Virgen Santísima sabía perfectamente que la hora había llegado para que su hijo comenzara su misión pública. Ella fue con los sirvientes y les avisó que tenía que hacer lo que su hijo les iba a indicar. Haz lo que te diga. Él le contesta a su madre: mi tiempo no ha llegado. Pero ella sabía mejor. Como muchos de nosotros, puede ser que estamos muy cómodos en nuestras casas, gozando de la familia tal vez. Por un lado, no queremos que nuestros hijos se vayan, pero de eso no se trata este tema. Se trata de que hay un momento donde uno tiene que entrar en la misión. Uno tiene que tomar ese paso para cumplir la voluntad de Dios, porque hay muchos necesitando de nosotros. Es el paso de ser espectador, de ser cómodo, a ser un testigo, a participar. El siervo es el mayor testigo. Los servidores en aquel boda fueron los testigos en primer lugar. Ellos sabían que habían llenado los cántaros con agua. Ellos sabían que estaba vacío. Los servidores saben lo que Dios hace. Son los más admirados porque ellos llenaron esos cántaros con agua y vieron el poder de Dios actuar y convertirlo en vino. Dios quiere que seamos siervos, servidores. Hay un momento que Dios nos llama a salir de ese lugar tan cómodo donde estamos, y no es fácil. Requiere un paso de mucha fe, pero la llamada de Dios es irresistible, yo lo sé. Algunos me conocen, otros no, pero represento 5 generaciones de predicadores en la familia. Y yo había jurado nunca ser predicadora. Yo quería estar cómoda. Yo quería casarme bien, tener mis hijitos, llevarlos a misa los domingos, eso sí, leer la Biblia con ellos, enseñarles la fe, ser buena persona. Y creo que lo que muchos quieren hacer es el anhelo de muchos. Pues Dios escuchó mi sueño y me dio un buen esposo, me dio hijos hermosos, me dio todo lo que yo pensaba que era el sueño de mi corazón.
pero aún así me encontraba muy vacía. Y en un momento de sentirme vacía, triste, sin rumbo, me acordé de Dios. Y ahí en la soledad de mi casa le dije: Señor, te necesito, sálvame. Y escuché claramente que me decía: yo te necesito. Esta es la respuesta. Tú estás pidiendo al Señor: Señor, sáname, Señor, sálvame, Señor, me siento vacía, Señor, me siento triste. Y el Señor a ti te está diciendo igual: yo te necesito. Pues yo, de ser de gran historia de evangelizadores, yo sabía perfectamente bien lo que me estaba pidiendo. Y lloraba. Lloraba porque iba a implicar un sacrificio matrimonial, un sacrificio con mis hijos. ¿Dónde estoy? En Guadalajara, ellos están en México. Yo sabía que implica un sacrificio para la familia. Ya no podemos estar en esa casita de Nazaret, ya no podemos estar nada más agarrándonos el uno del otro y estando bien. Tenemos que lanzarnos a ser testigos del poder de Dios. Los discípulos también vivieron lo mismo, estaban cómodos. Jesús hacía todo. Ellos nada más tenían que llegar y Jesús predicaba, y Jesús sanaba, y Jesús liberaba, y Jesús hacía todo. Pero cuando Él estaba en la cruz, como escuchamos hoy, pensaron que todo se había terminado y no se dieron cuenta que todo estaba comenzando. No sabían que ellos iban a hacer lo mismo que Él. El testigo no habla de sí mismo. El testigo no habla sin poder. El testigo es el que se va y hace lo mismo que Jesús hacía. Y eso vimos en San Pedro y San Juan, en ese primer milagro relatado en los Hechos de los Apóstoles. Se dieron cuenta de que ellos fueron enviados para hacer lo mismo que hacía Jesús. Llegaron con esa persona tirada en la calle mendigando, y muchos de nosotros vemos a esa gente que nos rodea mendigando, llorando. Y muchos pasan de largo y muchos dicen: ay Señor, bendícelos, ay Señor, ayúdales. Pero ¿cuántos de nosotros nos acerquemos para decir: ¿cómo te llamas? Vamos a orar por ti, tienes que conocer a Jesús. Dios necesita testigos, pero testigos de su poder. Tengo la bendición de creer en Dios. De crecer en esa familia me dio mucha fe. Y desde pequeña yo veía que Dios actuaba con poder. Nunca dudaba de eso. Pero es otra cosa participar en eso. Una vez fui en California a una misión con mi mamá, de oyente. La mera verdad, aproveché para las vacaciones. Entonces la acompañé a su evento. Estuve sentada ahí atrás. Y llegó un momento que mi mamá llamaba a los enfermos enfrente. Y ella dice: si necesitas que Dios te sane en este día, venga aquí enfrente, que Dios te va a sanar. Y yo miraba, como toda en mi vida miraba, que los enfermos se acercaban. Pero ese día algo cambió en mí, que yo sentí movida para ir y orar. Es diferente ser observador. Eso es diferente ser el enfermo, que la persona que va hacia los que están enfermos y es testigo, es servidor, y con tu oración, con tu palabra, con tu sonrisa, con tu abrazo, te pones a servir a los demás. Y ese día me tocó. Era una viejita. Esta viejita parecía tener como 150 años, ya las conoces. Y se acercó enfrente, y me acerco a ella, y me encontré haciendo algo rarísimo. Yo era muy tímida y no me gustaba que la gente me mirara, imagínate. Entonces la señora se acerca y me agacho yo para que no me miraran. Y me pongo la mano sobre su ojo, lo cual encontré muy raro. Pero pronto la viejita empieza a gritar: puedo ver, puedo ver, puedo ver. Yo no sabía que era ciega. Tenía un tumor en ese ojo por más de 20 años. En ese instante Dios le devolvió la vista. Yo tenía 21 años, acostumbrada a estar atrás. Pero llega tal momento que uno tiene que saber que Dios nos necesita
como canales nada más de bendición para los demás. Yo no soy persona milagrosa, ni tengo dones. Lo que tengo es el Espíritu Santo de Dios que mueve en mí y por medio de mí y sana a los demás. Y yo nada más me dispongo. Ser testigo del poder de Dios nada más requiere tu entrega. Nada más requiere tu tiempo, tu entrega, tu fe. Usted no se preocupe, como dice el Padre Chuy, de su gran preparación. Usted nada más deja que el Espíritu Santo fluye por medio suyo para tocar y sanar a los demás. Dile a la persona a tu lado, usted también en la casa, Dios te necesita. Dile, tienes que ser testigo del poder de Dios. Ahora, en los tiempos de Jesús había mucha gente que le rodeaba. Después de esos 30 años en silencio comienza su misión y se le acercan las multitudes, o sea, los curiosos. Se le acercan los necesitados, los con enfermedades, los familiares que los acercan, como ustedes que trajeron a tu gente aquí. Les aplaudo por ese esfuerzo de traerlos a la presencia de Dios. Pero también estaba rodeado de discípulos y de muy cercanos amigos. ¿Usted cómo eres? ¿Eres como las multitudes? ¿Eres como los enfermos? ¿Cómo eres? Dios quiere llamarte a ser testigo de su poder, pero no te puede usar hasta que usted realmente tenga la experiencia. Siempre digo, Dios no quiere chismosos. El chismoso habla de lo que otro ha visto, otro ha oído. El testigo habla de lo que ha visto, de lo que ha oído, de lo que ha experimentado. Usted no puede hablar de Cristo sin haberlo experimentado en tu propia vida. ¿Cuántos de ustedes quieren ser testigos de Dios? Levanta su mano también en su casa. Si usted tiene la mano levantada y sabe lo que están diciendo, realmente dice, Señor, aquí estoy, quiero ser tu testigo, quiero experimentar en mi persona, en mi vida, tu poder, para poder anunciarte a los demás. Si realmente es tu caso, véngase aquí enfrente, porque como hemos escuchado, vamos a necesitar de todo el poder del Espíritu Santo para poder ser testigos de su poder. Hemos escuchado el relato de Pentecostés, impresionante. Pero si usted lee en Hechos capítulo 4, la iglesia estaba siendo perseguida. Y en medio de la persecución oraron. Podrían haber dicho, Señor, quita todos mis problemas. Si me amas de verdad, no me dejes sufrir. Pero eso no era su oración. Su oración era, Señor, déjanos ser testigos de tu poder, acompáñanos con señales y con milagros, y permítenos ser tus testigos hasta los confines del mundo. Y al terminar esa oración, la tierra tembló, o sea, la naturaleza respondió a esa oración. He orado mucho, he visto muchos milagros, pero como lo que estoy viendo en ese momento, pocas veces. Porque en este momento no estamos nada más orando por sanación, estamos orando para que puedan ser testigos. Seguro que quieren ser testigos del poder de Dios. Primero lo tienen que sentir, lo tienen que vivir. Y esa es nuestra primera vida. Dios te ama, te va a llenarte. Esa salud que se ha Conviértenos en testigos, derrama tu corazón. Derrama tu espíritu.
lo tenemos desde nuestro bautismo, pero para estos tiempos se requiere más. Vamos a pedir al Señor que nos regale el don de fe, ese fe que mueve montañas, ese fe carismático, ese fe que nos da la capacidad de esperar, de creer que Dios tendrá la última palabra, que nos levanta, que nos da fortaleza, que podemos sostenernos en nuestra fe, sabiendo que Dios es fiel. Dios es fiel. Él tiene su tiempo, Él tiene su manera de hacer las cosas, pero es fiel. Cantemos una vez más y pedimos precisamente el don de fe. Ahora sí, pídelo para ti mismo, para tu familia. Cantemos una vez más.